La última etapa del trivium es la retórica, que es la aplicación del conocimiento y la comprensión. En un sentido amplio, sería la sabiduría. También se puede definir como el discurso y acción basado en el conocimiento que uno ha recogido y que ahora entiende. Es una comunicación, la comunicación hacia uno mismo y hacia los demás, que nos lleva a actuar de una manera adecuada. La sabiduría desde lo mental implica el desarrollo personal en el camino de aprender, obtener experiencias, conocimiento y prever las consecuencias de las decisiones con lógica antes de tomar la acción. En otros vídeos veremos la sabiduría desde lo espiritual, que implica tomar elecciones desde esa conexión más profunda con nuestra verdadera esencia. Cualquier comunicación tendrá más impacto si tenemos en cuenta estos tres pilares de la retórica clásica. Ethos se refiere a la credibilidad, tanto del interlocutor como del mensaje. Apela a la autoridad, la experiencia, los conocimientos, la autenticidad, el respeto y la admiración o incluso la moralidad y la ética. Pathos es la capacidad de evocar emociones en la audiencia, tanto si es ira, indignación, miedo o ansiedad, como simpatía, bondad, compasión, incluso nostalgia o romanticismo. Logos se centra en la razón y la lógica, usando pruebas y evidencias y apoyándose en analogías, datos o estadísticas. Si conocemos y aplicamos los cánones de la retórica clásica, también conseguiremos comunicar de manera más efectiva. Por un lado está la invención, que tiene en cuenta la elección del material a incluir y el argumento central. Por otro lado, el arreglo es cómo estructuramos el mensaje con, por ejemplo, una introducción, un cuerpo, normalmente basado en 3 puntos, y una conclusión. El estilo hay que ajustarlo a la audiencia, ya sea una audiencia con un tono más formal, informal, para gente experta, para jóvenes, etc. La memoria hace referencia a aprender e interiorizar el mensaje para comunicarlo mejor. Y por último, la entrega es la forma en la que se presenta. Se dice que la comunicación influye en un 38% el tono de voz, un 55% la expresión corporal y tan solo un 7% la palabra. Aquí se tiene en cuenta pues la rapidez del habla, la claridad, cómo enfatizamos, si nos movemos o no, el uso de las manos, etc. Los recursos retóricos no solo se utilizan en canciones, prosa o poesía, también se aplican en discursos y publicidad para tener más impacto. Algunos ejemplos son la aliteración, por ejemplo, la retórica requiere ritmo, es repetir la parte consonante de la frase. Una rima, por ejemplo, a lo hecho pecho. Una metáfora, como los ojos son la ventana del alma. Un símil, como se puso como una fiera. La analogía, como la pluma es más poderosa que la espada, que esta frase continúa con si el cerebro que la guía sabe empuñar la palabra. También tenemos la amplificación cuando le damos énfasis a una parte, como por ejemplo el amor, el verdadero amor, lleva tiempo. La hipérbole, que es hacer una exageración tan grande que te explote la cabeza. La personificación, que es poner características humanas a algo que no lo es, como por ejemplo esta presentación llamó a mi puerta todos los días hasta que decidí terminarla. O el paralelismo, que es repetir palabras en la misma dirección para dar más ritmo, como en la frase un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La antítesis es cuando hacemos un contraste entre dos ideas y resaltamos una. Por ejemplo, en la frase guionizada de un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. La paradoja y el oxímoron son parecidos. La paradoja es afirmar algo contrario o que parece absurdo, por ejemplo, menos es más o vida sin vida.
y el oxímoron es poner palabras que se contradicen pero dándole un sentido extra. Por ejemplo, silencio atronador o un instante eterno. La retórica, entendida como comunicación o como herramienta para generar una acción, se puede ampliar con diversas habilidades a día de hoy, como el hecho de aprender a hablar mejor en público, o herramientas digitales como crear una página web, un blog, un perfil de redes sociales, técnicas de ofimática como procesadores de texto, presentaciones, etcétera, así como diseño gráfico, fotografía, edición de imágenes, edición de vídeo o audio. También a día de hoy disponemos de herramientas muy potentes para aplicar la retórica, ya sea con una exposición sobre temas concretos, en un formato seminario o webinario, formato texto como un artículo, revista, un libro, formato vídeo, haciendo vídeos cortos, serie de vídeos, documentales, una película, en formato audio, haciendo una grabación, un podcast, etc. También tenemos formas para compartir la información, ya sea presencial con charlas, debates, talleres, reuniones, o una difusión mediante boca a boca, pósters, flyers, etc. Así como una difusión online, ya sea con una web, un blog, un canal, etc. O por redes sociales tipo Telegram, Odyssey, YouTube, Instagram, TikTok, etc. Volviendo al símil de la fotografía con la retórica, podemos ver con este ejemplo que la forma o el cómo se presente la información también puede inducir a que formemos una interpretación u otra. Viendo aquí la gente relativamente junta, cuando en realidad está bastante separada. Podemos citar estos puntos de manipulación para alejarnos de la verdad desde la perspectiva de la retórica. En general, se podría decir que gran parte está cubierto por lo que llamamos propaganda, o un mensaje diseñado específicamente para persuadir sin importar la racionalidad del mensaje. En ella pues se utilizan mensajes sencillos, con eslóganes, el uso de símbolos que calen en el subconsciente, una repetición mecánica del mensaje. Ya dijo Joseph Goebbels, si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. Una comunicación a la emoción, pero sin lógica, como decíamos anteriormente. Mensajes directamente al subconsciente. Y el control de quién y cómo comunica. Básicamente el control del interlocutor y del medio de comunicación. Un aspecto importante es la opinión contraria o disidencia controlada. Se dice que los mejores espías comunicaban un 95% de verdades al enemigo y tan solo un 5% de mentiras. Pero estas eran lo suficientemente importantes como para conseguir sus objetivos. Por tanto, para llegar a la verdad es vital tener una visión crítica, estar abiertos a discrepar si así lo consideramos, y reconocer también que podríamos estar equivocados. Si no podemos comprobar algo, no decretarlo como una verdad irrefutable. Como resumen del Trivium, para descubrir la verdad desde nuestra mente, primero hay que recabar la información, qué, quién, cuándo y dónde, sin juzgarla, y ordenarla con la gramática, donde obtenemos el conocimiento de algo. Posteriormente podemos procesar la información, someterla a la prueba, cribándolo falaz, y a la vez llegar al porqué del asunto mediante la lógica. Ahora comprendemos el asunto. Una vez que hemos razonado el tema y entendemos las causas y los efectos, podemos actuar con sensatez desde la sabiduría y a su vez transmitir el resultado de lo aprendido.
Esto se puede utilizar para la toma de decisiones, con el planteamiento inicial de decir qué opciones tengo, son todas las que tengo disponibles o hay más. Ver qué consecuencias tiene cada opción, por qué tomarlas y por último, hacernos la pregunta de cómo actúo en base a eso. También para la resolución de problemas. ¿Qué problema tengo y cómo se define o lo defino? ¿Qué información hay al respecto? La siguiente fase sería ¿por qué me ocurre? ¿Cuáles son las causas y los efectos? Y por último, ¿cómo actúo ahora para resolverlo? Hay que confiar en nuestros pensamientos y no solo en los pensamientos que nos presentan. Cierro esta presentación con la célebre frase de «Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres».